Hola, ¿qué tal? Durante este video vamos a ver cómo funciona esta pequeña librería que es con respecto a importar datos de Excel en LabVIEW. Como pueden ver, tenemos un proyecto en el cual tenemos varios subbase que les he llamado SB, Cells, SB Close Excel, etcétera, etcétera. Vamos a explicarlos poco a poco. Primero vamos a ver cómo funciona este proyecto. Como pueden ver, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos simplemente que es la tabla de datos, las columnas de inicio, la fila de inicio y las columnas y filas del final. Tenemos el path, que es en el cual vamos a definir dónde está nuestro archivo que queremos importar. Y finalmente funciona así. Nosotros corremos lo que es el BI, seleccionamos todos los archivos para ver el XLS, los seleccionamos y vemos que como escogimos solo una columna y una fila, que va a ser la primera que escogimos, la columna 2 y la fila 2, solamente tenemos que seleccionar una columna solo importó una columna de Excel y dos filas. Para modificar esto es simplemente sencillo, nos vamos, ponemos 10, 20 por decir un número, seleccionamos el path otra vez, seleccionamos XLS, lo importamos y le damos play. Como podemos ver, los datos del archivo de Excel están abiertos y para darnos una idea de qué es lo que importó, podemos ir al archivo y ver qué es exactamente lo que había en ese archivo. Este archivo finalmente estará en el tutorial que pueden descargar en la parte de los comentarios. Como podemos ver, viene exactamente lo mismo que nosotros hemos importado. Finalmente con sus ejemplos, con los números, sin importar si es un número o son textos, todo se copia. Finalmente, esto podemos nosotros modificarlo, podemos importar los datos que queremos o los datos que no queremos. Pero lo importante es cómo funciona esto. Este es el código. Como podemos ver, yo ya me encargué de generar los subbase para que sea una forma más fácil de programarlo, tanto para ustedes y no se pierdan en absoluto. La, Me encargué de ponerle colores para que sea más fácil. Tenemos que, obviamente se tiene que iniciar Excel, se tiene que abrir un archivo XLS, se tiene que buscar la hoja de datos porque tiene la flexibilidad de que puede importar datos de la hoja 1, de la hoja 2 o de la hoja 3 de Excel. Tenemos el rango de celdas que queremos importar y finalmente hay que cerrar esas referencias, que es cerrar el libro, cerrar el XLS y finalmente cerrar Excel. Para que no se pierdan, lo que me encargué de hacer es de que cada sub-BI tiene pequeños cuadritos de colores. Como pueden observar, digamos que representan números. Es decir, el primer cuadrito no tiene ningún recuadro amarillo, el segundo tiene uno. Y en este orden, ustedes sabrán en qué orden hay que conectar esos subbase. Finalmente, esto lo podrán descargar y ya probar sus propios códigos. Aquí en el pad es importante mencionar que el XLS que en el XLS nada más hay que crear una constante o crear un control dependiendo de cuál es lo que quieran hacer y esa misma constante hay que conectarla a la hora de cerrarlo. Es importante hacer esto porque si no la referencia no se va a cerrar y tendremos problemas después de si lo queremos volver a correr. Aquí en la hoja, en el worksheet, hay que seleccionar qué hoja de trabajo queremos abrir. Si nosotros le damos crear constante, como vemos, no es un número, no es una referencia numérica. Por lo que hay que crear una referencia numérica o una constante numérica. Yo aquí creé una constante que la podemos fácilmente sacar del numeric. Y aquí está, constante numérica. Le ponemos el número 1 porque es la hoja donde yo tengo mis datos y la conecto. Y finalmente tenemos los dos rangos de entrada y de salida. Estos rangos simplemente es el rango de inicio y el rango de final. Si yo modifico aquí el rango de entrada, le vamos a poner 3 3 y el rango de salida 10 10. Si yo modifico esto, lo único que haremos es que nosotros tenemos, bueno, es que con esto tenemos la flexibilidad de seleccionar qué rango queremos abrir. Y veamos cómo es que lo teníamos.
Finalmente, al seleccionar 3 nosotros empezamos a copiar desde la columna C3 y de ahí en adelante. Entonces, eso es lo importante de eso. Finalmente tenemos la parte de datos, que es la única salida que hay de estos subbase. Y esa tabla de datos la podemos seleccionar aquí, podemos crear un ciclo for para ir desindexando esos valores y poder trabajar con ellos. Finalmente son números, igual lo podemos meter en un ciclo para empezar a graficarlos y al final meter una gráfica de datos. Es importante que cerremos las referencias. Aquí nosotros podemos, en caso de que se quiera modificar el BI, el Excel desde LabVIEW, nosotros podemos salvar al final todos esos cambios que se hagan con este sub-BI, generando creando el botón booleano y dándole el salvar. Y finalmente se cierra el archivo de Excel. Aquí tenemos un clúster de error de salida en caso de que queremos crear más código y así evitar usar diferentes ciclos que impiden el flujo de datos en Excel. Bueno, espero que les haya servido esto. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarla. Y finalmente los pueden descargar, los pequeños tutoriales, tanto como la librería con todos los archivos. Y esperen más tutoriales, no duden en inscribirse y estamos aquí para ustedes. Saludos.